Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Sección 5 de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Primera parte. Capítulo 4. La carta de su madre le había impresionado extraordinariamente, pero el asunto principal de ella no le hizo vacilar ni un momento. Desde el primer instante, aun antes de acabar de leerla, tenía tomada ya su resolución. En tanto que yo viva, no se celebrará este matrimonio. Que se vaya al diablo el señor Luzhin. La cosa está bien clara, murmuraba sonriendo, con aire de triunfo, como si tuviese la clave de lo sucedido. No, madre, no, Dunia, no lograréis engañarme. Y todavía se disculpan de no haberme pedido mi opinión y por haber resuelto el asunto sin mí. Ya lo creo. Suponen que no es posible romper la unión proyectada. Eso ya lo veremos. ¿Y qué razón es la que alegan? Pedro Petrovich es un hombre tan ocupado que sólo puede casarse a toda prisa. No, Dunetska, no. Lo adivino todo. Sé lo que querías comunicarme. Sé también lo que pensabas durante toda la noche que has pasado paseándote por tu habitación o rezando a Nuestra Señora de Kazán, cuya imagen está en la alcoba de nuestra madre. ¡Qué penosa es la subida del Gólgota! Oh, está bien combinado. Te casas con un hombre de negocios, muy práctico y que posee ya un capital, lo cual es de tenerse muy en cuenta, que tiene 2 empleos y que participa, según mamá, de las ideas de las modernas generaciones. Dunetska misma observa que le parece bueno. Ese parece es muy significativo. Bajo la fe de una apariencia, Dunetska va a casarse con él. Admirable, admirable. Me gustaría saber por qué mi madre ha hablado en su carta de las generaciones modernas. ¿Es sencillamente para caracterizar el personaje o ha sido con objeto de captar mis simpatías para el señor Luzhin? Vaya una estratagema. Hay una circunstancia que desearía esclarecer. ¿Hasta qué punto han sido francas durante el día y la noche que precedieron a la resolución de Dunetska? ¿Hubo entre ellas una explicación formal o se comprendieron mutuamente sin tener casi necesidad de cambiar sus ideas? A juzgar por la carta, me inclinaría más bien hacia esta última suposición. Mi madre le ha encontrado un poco seco y en su candidez ha comunicado su observación a Dunia, pero ésta, naturalmente, se ha enfadado y respondido de mal humor. Lo comprendo. Desde el momento en que la decisión estaba tomada, no había que volver sobre ella. La advertencia de mi madre era, por lo menos, inútil. ¿Y por qué me escribe diciéndome «Quiere a Dunia, oh Rodia, porque ella te quiere más que a sí misma»? ¿Le remordería la conciencia por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres nuestra felicidad en el porvenir. Tú lo eres todo para nosotros. ¡Oh, madre mía! Por instantes aumentaba la indignación de Raskolnikov, y si entonces hubiera encontrado al señor Luzhin, probablemente le habría matado. Es verdad, continuó, siguiendo el vuelo de los pensamientos que le hervían en la cabeza. Es verdad que, para conocer a cualquiera, es preciso haberle tratado largamente y observándole con cuidado. Pero el señor Luzhin no es difícil de describir.
Ante todo es un hombre de negocios y parece bueno. Aquello de quiero proporcionaros un gran cajón es verdaderamente chusco. ¿Cómo dudar, en vista de este rasgo tan rumboso, de su bondad? Su futura y su suegra van a ponerse en camino en el carro de un campesino sin más defensa contra la lluvia que un mal toldo. ¿Qué importa? El trayecto hasta la estación no es más que de 90 verstas. Enseguida entraremos en un coche de tercera, para recorrer 1000 verstas. Tiene razón, es preciso cortar el traje según la tela. Pero usted, señor Luzhin, ¿en qué piensa usted? Vamos a ver, no se trata de su futura esposa. ¿Y cómo puede usted ignorar que para emprender semejante viaje tiene la madre que tomar un préstamo sobre su pensión? Sin duda, con el espíritu mercantil que usted posee, ha considerado que esta boda es un negocio a medias, y que, por consiguiente, cada asociado debe suministrar la parte que le corresponde. Pero usted ha arrimado demasiado el ascua a su sardina. No hay paridad entre lo que cuesta un cajón y lo que cuesta el viaje. ¿Es que no se hacen cargo de estas cosas o es que fingen no verlo? Lo cierto es que parecen contentas. Sin embargo, ¿qué frutos pueden esperarse de tales flores? Lo que me irrita en este extraño sujeto es más la tacañería que su proceder. El amante da señal de lo que será el marido. Y mamá, que tira el dinero por la ventana, ¿con qué llegará a San Petersburgo? Con 3 rublos o 3 billetitos, como decía aquella vieja. ¿Con qué recursos cuenta para vivir aquí? Por ciertos indicios, ha comprendido que después del matrimonio no podrá vivir con Dunia. Alguna palabra se le ha escapado a ese amable señor, que ha sido sin duda un rayo de luz para mi madre, aunque ella se esfuerce en cerrar los ojos a la evidencia. Tengo intención de rehusar, me dice, pero entonces, ¿con qué medios de existencia cuenta? ¿Con los 120 rublos de pensión, de los cuales será preciso descontar la suma prestada por Anastasio Ivanovich? Allá en nuestro pueblo, mi pobre madre se quema los ojos haciendo toquillas de punto de lana y bordando mangas. Pero este trabajo no le da más que 20 rublos al año. Luego, a pesar de todo, pone su esperanza en los sentimientos generosos del señor Luzhin. Me instará a que no me separe de mi hija. Sí, fíate. Pase por mamá. Ella es así en su modo de ser, pero ¿y Dunia? Es posible que no comprenda a ese hombre y consiente en casarse con él. Yo sé que ama 1000 veces más la libertad de su alma que el bienestar material. Antes de renunciar a ella, comería pan negro y un sorbo de agua. No la daría por todo el Schleswig-Holstein, cuanto más por el señor Luzhin. No. La Dunia que yo conozco no es capaz de eso, y de seguro no ha cambiado. ¿Qué quiere decir entonces? Penoso es vivir en casa de los Svidrigailov, andar rondando de provincia en provincia, pasar toda la vida dando lecciones que producen al año 200 rublos. Eso es muy duro, ciertamente. Sin embargo, yo sé que mi hermana iría a trabajar a casa de un plantador de América o a la de un alemán de Lituania, antes que envilecerse encadenando por puro interés personal su existencia a la de un hombre a quien no estima y con quien no tiene nada en común. Cargado de oro puro y de diamantes podría estar el señor Luzhin, y mi hermana no consentiría en ser la manceba legítima de ese hombre. Y siendo esto así, ¿por qué se ha resuelto a casarse? ¿Cuál es la clave de este enigma? La cosa es bastante clara.
para procurarse a sí misma una posición, ni siquiera para librarse de la muerte. No se vendería jamás, pero lo hace por un ser querido, adorado. Esta es la explicación de todo el misterio. Se vende por su madre, se vende por su hermano. Y lo vende todo. Eso es. Violentemos nuestro sentimiento moral. Pongamos en público mercado nuestra libertad, nuestro reposo, nuestra misma conciencia. Todo, todo. Perezca nuestra vida con tal de que los seres queridos sean felices. Hagamos más todavía. Imitemos la casuística sutil de los jesuitas. Transijamos con nuestros escrúpulos y persuadámonos de que es preciso proceder de este modo. Que la excelencia del fin justifica los medios. Ved aquí cómo somos. Esto es claro como la luz. Es evidente que en el primer término se encuentra Rodion Romanovich Raskolnikov. Hay que asegurarle la felicidad, suministrarle medios para terminar sus estudios universitarios, que llegue a ser el socio de Luzhin, que alcance, si es posible, la fortuna, el renombre y la gloria. ¿Y la madre? Ella no ve más que a su hijo, a su primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar su hija a este hijo, objeto de sus predilecciones? Corazones tiernos, pero injustos. Oh, es la suerte de Sonetska la que aceptáis. Sonetska Marmeladov, la eterna Sonetska, que durará tanto como el mundo. ¿Habéis medido bien las dos la extensión de vuestro sacrificio? ¿Sabes tú, Dunetska, hermana mía, que vivir con el señor Luzhin es ponerse a nivel de Sonetska? En ese matrimonio no puede haber amor, escribe mi madre. Pues bien, si no puede haber amor ni estimación, sino, por el contrario, disgusto, repulsión y alejamiento, ¿en qué se diferencia este enlace del concubinato o de la prostitución? Más disculpable sería aún Sonetska, puesto que ella se ha vendido no para procurarse el bienestar, sino porque veía la miseria y el hambre verdadera, llamar a la puerta de su casa. ¿Y si llega el momento de que el peso sea superior a vuestras fuerzas? ¿Si os arrepentís de lo que habéis hecho? ¡Qué dolores! ¡Qué maldiciones! ¡Qué de lágrimas secretas vertidas! Porque vosotras no sois como Marfa Petrovna. ¿Qué sería de vuestra madre cuando viese ciertas cosas que yo preveo? Ahora está inquieta, atormentada, pero ¿qué será cuando vea las cosas tal como son en realidad? ¿Y yo? ¿Por qué habéis pensado en mí? Yo no acepto tu sacrificio. Dunetska, no lo acepto. Mientras yo viva, no se celebrará esa boda. Se detuvo, quedándose como ensimismado. ¿Que no se celebrará? ¿Qué puedes hacer tú para impedirlo? ¿Oponer tu veto? ¿Con qué derecho podrías hacerlo? ¿Qué podrías ofrecer por tu parte? ¿Les prometerías consagrarles toda tu vida, todo tu porvenir, cuando hayas terminado tus estudios y encontrado una colocación? Eso es lo futuro, y aquí se trata de hacer algo por el presente. ¿Y qué es lo que ahora haces? Arruinarlas. Obligas a una a pedir prestado sobre una pensión y a la otra a solicitar un anticipo sobre su sueldo a los Svidrigailov. So pretexto de que puedes llegar a ser millonario, pretendes disponer despóticamente de su suerte, pero ¿puedes, en la actualidad, atender a sus necesidades? Tal vez podrás hacerlo cuando hayan transcurrido 10 años, pero entonces tu madre habráse quedado ciega a fuerza de trabajar y llorar, y las privaciones habrán destruido su salud. ¿Y tu hermana? Vamos, Rodión, recapacita sobre los peligros que las amenazan durante estos 10 años. Experimentaba cierto punzante placer al hacerse esas dolorosas preguntas que, en rigor, no eran nuevas para él.
Desde hacía tiempo le atormentaban incesantemente, exigiéndole con imperio respuestas que él no encontraba. La carta de su madre acababa de herirle como un rayo. Comprendía que era pasado ya el tiempo de las lamentaciones estériles, que no trataba ya de razonar, sino de hacer algo inmediatamente, costase lo que costase. Era preciso tomar una resolución cualquiera. «¿O renunciar a la vida?», exclamó, «aceptando el destino tal cual es, sofocando en mi alma todas mis aspiraciones, abdicando definitivamente mi derecho a ser, a vivir, a amar». Rodión se acordó de repente de las palabras dichas el día antes por Marmeladov. ¿Comprende usted, señor, lo que significa esta frase? ¿No tener ya a dónde ir? Acababa de presentarse ante su espíritu un pensamiento que también se le había ocurrido la víspera, y se estremeció. No era el retorno de este pensamiento lo que le hacía temblar, pues ya sabía que había que volver y lo esperaba, sino que esta idea no era exactamente igual a la de la víspera, y consistía la diferencia en lo siguiente. Lo que un mes antes, y aun el día antes, no era más que un sueño, surgía entonces bajo una nueva forma espantosa, desconocida. El joven tenía conciencia de este cambio. Sentía como un zumbido en el cerebro y una nube le cubría los ojos. Se apresuró a mirar en torno suyo, como si buscase algo. Sentía ganas de sentarse, y lo que buscaba era un banco. Se encontraba entonces en la avenida de K. A 100 pasos de distancia, en efecto, había un banco. Apresuró el paso cuanto pudo, pero durante el breve trayecto le ocurrió un incidente, que durante algunos momentos ocupó por completo su atención. En tanto que miraba hacia el banco, reparó en una mujer que caminaba a 20 pasos de él. Al pronto no puso más atención en ella que en los diferentes objetos que encontró al paso. Le ocurría muchas veces volver a su casa sin acordarse del camino recorrido. Andaba de ordinario sin ver nada, pero en aquella mujer se notaba algo tan extraño a primera vista que Raskolnikov no pudo menos de advertirlo. Poco a poco, a la sorpresa sucedió una curiosidad, contra la cual trató al pronto de luchar, pero que acabó por ser más fuerte que su voluntad. Le entró de repente el deseo de saber qué era lo que había de extraño en la mujer aquella. Según todas las apariencias, debía ser muy joven. A pesar del calor, iba sin nada en la cabeza, sin sombrilla y sin guantes, moviendo los brazos de una manera ridícula. Llevaba al cuello un pañolito pequeño y un vestido ligero, de seda, puesto de una manera singular, mal abrochado y desgarrado por detrás, cerca de la cintura. Un pedazo flotaba a derecha e izquierda. Para colmo de rareza, la joven, muy poco firme, andaba haciendo eses. Este recuerdo acabó de excitar toda la curiosidad de Raskolnikov, el cual se reunió con la joven en el momento que ésta llegaba al banco. La muchacha se tendió más bien que se sentó. Puso la cabeza en el respaldo y cerró los ojos como una persona quebrantada por la fatiga. Al examinarla, comprendió Raskolnikov que estaba embriagada, y la cosa le pareció tan extraña que no podía dar crédito a sus propios ojos. Tenía ante él una carita casi infantil que apenas representaba 16 años, quizá solamente 15. Aquella cara, rodeada de cabellos rubios, era muy linda, pero estaba como arrebatada y un poco hinchada. Parecía que la joven no tenía conciencia de sus actos. Estaba con las piernas cruzadas, una sobre la otra en actitud muy poco decorosa,
y todos los indicios hacían suponer que no se daba cuenta del lugar donde se hallaba. Raskolnikov no se sentaba ni quería irse, y permanecía en pie frente a ella, sin saber qué resolver. Era más de la 1 y hacía un calor insoportable. Así es que la avenida, que a otras horas suele estar muy concurrida, estaba casi desierta. Sin embargo, a 15 pasos de distancia se mantenía apartado, en la cuneta del paseo, un señor que evidentemente deseaba aproximarse a la joven con ciertas intenciones. También, sin duda, la había visto de lejos y puéstose a seguirla, pero la presencia de Raskolnikov le embarazaba. Echaba disimuladamente, es verdad, miradas irritadas a este último y esperaba con impaciencia el momento en que aquel descamisado le cediese el puesto. Nada más claro. El tal caballero, vestido muy elegantemente, era de unos 30 años, grueso, fuerte, de tez rojiza, de labios rosados y fino bigote. Raskolnikov, invadido de violenta cólera y deseoso de insultarle, se apartó un instante de la joven y se aproximó al señor. Svidrigailov! —exclamó el joven apretando los puños y riendo sardónicamente, lo que hacía que los labios se le cubriesen de espuma. El elegante frunció las cejas y su fisonomía tomó un aspecto de altanero estupor. —¿Qué significa esto? —continuó con un tono despreciativo. —Esto significa que es preciso que se vaya con la música a otra parte. —¿Cómo te atreves, canalla? Y levantó el bastón. Pero Raskolnikov, con los puños cerrados, se lanzó sobre el grueso señor sin pensar que éste habría dado fácilmente cuenta de dos adversarios como él. Mas en aquel momento alguien asió por detrás a Raskolnikov. Era un guardia que acertó a pasar casualmente junto a ellos. —Calma, señores, no se peguen ustedes en la vía pública. ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es usted? —preguntó severamente a Raskolnikov, fijándose en su miserable aspecto. Raskolnikov miró con atención a quien le hablaba. El guardia, con sus bigotes blancos, tenía cara de soldado veterano. Parecía, además, inteligente. —De usted precisamente tenía necesidad —dijo el joven, y agarró por el brazo al guardia—. Soy un antiguo estudiante. Me llamo Raskolnikov. Usted puede también oírlo —añadió dirigiéndose al caballero—. Venga usted conmigo. Y sin soltar al guardia, le llevó hasta el banco. Mire usted, esa joven se halla en completo estado de embriaguez. Hace un momento se paseaba por la avenida. Es difícil averiguar su posición social, pero no parece mujer de vida alegre. Lo más probable es que la hayan emborrachado y abusado de ella después. ¿Comprende usted? Luego, ebria como estaba, la han echado a la calle. Vea usted los jirones que tiene el traje. Repare usted cómo lo lleva puesto. Esta joven no se ha vestido por sí misma. La han vestido manos inexpertas, seguramente manos de hombre. Fíjese usted. Este buen señor, con quien quería agarrarme hace un momento y a quien no conozco, a quien veo por primera vez, advirtiendo que esta muchacha está ebria y que no tiene conciencia de nada, ha querido aprovecharse de su estado para llevarla Dios sabe a dónde. Esté usted seguro de que no le engaño. He visto cómo la miraba y la seguía. Pero como mi presencia le estropeaba la combinación, esperaba que me marchase. Vea usted cómo se ha separado de nosotros y con qué aire de importancia hace un cigarrillo. ¿Cómo libraremos a esta joven de sus insidias? ¿De qué modo hacer que se vuelva a su casa? Piense usted un poco en esto. El guardia se hizo cargo inmediatamente de la situación y se puso a reflexionar.
No había duda respecto a las intenciones del caballero, pero quedaba la muchacha. El soldado se inclinó hacia ella para examinarla de cerca, y en su semblante se dibujó verdadera compasión. «¡Ah, qué desgracia!», dijo moviendo la cabeza. «Es todavía una niña. De seguro se la ha tendido un lazo. Escuche bien, señorita. ¿Dónde vive usted?». La joven levantó pesadamente los párpados y miró a los dos hombres con expresión imbécil, e hizo un gesto como para rechazarlos. Raskolnikov sacó del bolsillo 20 kopecks. «Tome usted», dijo al guardia, «tome usted un coche y llévela a su casa. Solo falta que nos dé su dirección». «Señorita, señorita», dijo de nuevo el guardia después de tomar el dinero. «Voy a buscar un coche y yo mismo la conduciré a usted a su casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive usted?». «Oh, Dios mío, me prenden», murmuró la mujer con el mismo movimiento de antes. «¡Ah, qué ignominia, qué infamia!», dijo el soldado sintiendo a la vez piedad e indignación. «Vaya un apuro», añadió dirigiéndose a Raskolnikov, a quien miró de nuevo de pies a cabeza. Aquel desarrapado tan dispuesto a dar dinero le parecía enigmático. «¿La ha encontrado usted muy lejos de aquí?», preguntó. «Ya le he dicho que iba delante de mí por la avenida, tambaleándose. Apenas llegó a este banco se dejó caer en él». «Ah, qué infamias se cometen en el mundo, señor. Tan joven y borracha. La han engañado de seguro. Tiene la ropa desgarrada. Oh, cuánto vicio hay en el día. Quizás sean sus padres nobles arruinados. Hay tantos ahora. Parece una señorita de buena familia». ¿Acaso el guardia era padre de hijas bien educadas, a las cuales pudiera tomarse por muchachas de buena familia? «Lo esencial», dijo Raskolnikov, «es impedir que caiga en las manos de ese hombre. De fijo que el bribón no ha desistido de su propósito. Allí sigue». Al decir estas palabras, el joven levantó la voz e indicó con un ademán al caballero. Este, al oír lo que de él se decía, hizo ademán de enfadarse, pero después, pensándolo mejor, se limitó a lanzar a su enemigo una mirada despreciativa y se alejó otros 10 pasos, deteniéndose de nuevo. «No, no se saldrá con la suya ese señor», respondió con aire pensativo el guardia. «Si dijese dónde vive, pero no sabiéndolo. Señorita, señorita», añadió dirigiéndose otra vez a la joven. De repente, la muchacha abrió los ojos y miró atentamente, como si un rayo de luz iluminase su espíritu. Se levantó y echó a andar en dirección opuesta a la que había llevado. «Vaya con los sinvergüenzas. ¡Qué manera de asediar a una!», dijo, extendiendo de nuevo el brazo como para apartar a alguien. Iba deprisa, pero con paso casi siempre poco seguro. El elegante se puso a seguirla, aunque por el otro lado del paseo, sin perderla de vista. «Esté usted tranquilo. Repito que no se saldrá con la suya», dijo resueltamente el guardia, y partió en seguimiento de la joven. «¡Ah, cuánto vicio hay ahora!», repitió, exhalando un suspiro. En aquel momento debió operarse un cambio tan completo como repentino en el ánimo de Raskolnikov, porque dirigiéndose al guardia gritó: «Escuche usted». El interpelado se volvió. «Déjela usted. ¿Por qué se ha de mezclar usted en esto? Que se divierta», y señalando al elegante, «si quiere. ¿A usted qué más le da?». El soldado no comprendió este lenguaje y miró asombrado a Raskolnikov, que se echó a reír. «¡Ea!», dijo el guardia agitando el brazo. Después se alejó detrás del señor elegante y de la muchacha.
Probablemente habría tomado a Raskolnikov por un loco o algo peor. «Se me han llevado mis 20 kopecks», dijo éste con cólera cuando se quedó solo. «Luego el otro le dará también dinero, le abandonará a la muchacha y asunto concluido. ¿Qué idea me ha dado a mí de echármelas de bienhechor? ¿Puedo yo acaso ayudar a nadie? ¿Tengo derecho a ello? Que las gentes se devoren unas a otras. ¿Qué debe importarme? ¿Y por qué me he permitido regalarle los 20 kopecks? ¿Acaso eran míos?» A pesar de sus extrañas palabras, tenía el corazón angustiado. Se sentó como anonadado en el banco. Sus pensamientos eran incoherentes. Le molestaba en aquel momento pensar en nada. Hubiera querido dormirse profundamente, olvidarlo todo, despertarse después y comenzar una nueva vida. «Pobrecilla», dijo contemplando el sitio donde poco antes había estado sentada la joven. «Cuando vuelva en sí, llorará. Su madre sabrá su aventura. Primero la zarandeará, después la dará latigazos para añadir la humillación a su dolor, y quizá la echará de casa. Y aun cuando no la eche, cualquier Daría Frantovna humeará la casa y la pobre muchacha irá rodando de una parte a otra hasta que entre en el hospital, lo que no tardará en suceder. Siempre pasa lo mismo a las muchachas que hacen a escondidas esa vida, porque tienen madres muy honradas. Una vez curada, volverá a las andadas. Después, otra vez al hospital, las tabernas, y otra vez al hospital. Al cabo de 2 o 3 años de esta vida, a los 18 o a los 19 años, será un andrajo. ¿A cuántas que han comenzado como ésta he visto acabar del mismo modo? Pero, bah, es necesario. Se dice que así suceda. Es un tanto por ciento anual, una prima de seguro público que debe ser pagada, para garantizar el reposo de las otras. Un tanto por ciento. ¡Qué lindas frases! Encierran algo científico que tranquiliza. Cuando se dice tanto por ciento, no hay más que hablar. Ya no hay para qué preocuparse. Con otro nombre la cosa nos preocuparía más. ¿Quién sabe si Dunetska no está comprendida en el tanto por ciento del año próximo, o quizás en el de este mismo año? Pero, ¿a dónde me proponía ir?, pensó de repente. Es extraño. Al salir de casa tenía un propósito. Al acabar de leer la carta salí. Ah, sí, ya me acuerdo. Iba a la plaza de Basilio Ostrov, a la casa de Razumikin. Mas, ¿para qué? ¿Cómo se me ha ocurrido la idea de visitar a Razumikin? No se comprendía él mismo. Razumikin era un condiscípulo suyo de la universidad. Es de advertir que, cuando Raskolnikov asistía a las clases de derecho, vivía muy aislado. No iba a casa de ninguno de sus condiscípulos, ni recibía sus visitas. Estos, por su parte, le correspondían del mismo modo. Jamás tomaba parte ni en las reuniones ni en las bromas de los estudiantes. Se le estimaba por su ejemplar aplicación. Era muy pobre, muy orgulloso y muy reservado. Sus compañeros creían que Raskolnikov los miraba desdeñosamente como si fueran chiquillos, o por lo menos seres muy inferiores a él en conocimientos, en ideas y en desarrollo intelectual. No obstante, intimó bastante con Razumikin, o mejor dicho, se mostró con él de carácter menos cerrado que con los otros. Verdad es que el genio franco y reflexivo de Razumikin inspiraba irresistible confianza. Era este joven en extremo alegre, expansivo y bueno hasta la candidez, lo que no impedía que tuviese otras cualidades serias. Sus compañeros más inteligentes reconocían su mérito y todos le apreciaban. No tenía pelo de tonto, aunque pareciese imbécil.
A primera vista llamaba su atención por sus cabellos negros, su rostro siempre mal afeitado, su alta estatura y su excesiva delgadez. Calavera en ocasiones se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles de San Petersburgo en compañía de algunos amigos, echó a rodar de un solo puñetazo a un guardia municipal que tenía 2 archines y 12 bechov. Podía hacer los mayores excesos de bebida y observaba, cuando se lo proponía, la más estricta sobriedad. Si a veces cometía inexcusables locuras, procedía a otras con cordura ejemplar. Lo más notable del carácter de Razumikin era que jamás se descorazonaba ni se dejaba abatir por las contrariedades. Vivía en una guardilla, soportando los horrores del frío y del hambre, sin que por ello perdiera un momento su buen humor. Muy pobre, reducido a procurarse lo necesario para su subsistencia, encontraba remedio de ganarse, bien o mal, la vida, porque era sobradamente despreocupado y conocía una porción de sitios en que le era posible encontrar dinero, por supuesto, trabajando. Pasó todo un invierno sin fuego. Aseguraba que éste le agradaba sobremanera porque se duerme mejor cuando se tiene frío. Últimamente había tenido que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en reanudar en breve sus estudios y tampoco se descuidaba en mejorar su situación pecuniaria. Raskolnikov no había estado en su casa desde hacía 4 meses, y Razumikin ignoraba dónde vivía su amigo. Se habían cruzado en la calle 2 meses antes, pero Raskolnikov se pasó a la otra acera para no ser visto por Razumikin. Este reconoció a Raskolnikov, pero no queriendo molestarle, fingió que no le veía. Fin de la sección 5. Sección 6 de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Primera parte. Capítulo 5. En efecto, no hace mucho que me proponía ir a casa de Razumikin, a fin de suplicarle que me proporcionase algunas lecciones o cualquier otro trabajo, se decía a Raskolnikov. Pero ahora, ¿de qué ha de servirme? Supongamos que puede proporcionarme alguna lección. Hasta quiero suponer también que, hallándose en fondos, se quede sin un kopek, ni siquiera para facilitarme medios con que comprar unas botas y el traje decente que necesita un pasante. Bueno, ¿y después? ¿Qué hago yo con unas cuantas piataks? ¿Qué resuelvo con ellos? Bah, sería una necedad ir a casa de Razumikin. La razón de saber por qué se dirigía entonces a casa de su amigo le causaba tormento mayor de lo que a sí mismo se confesaba. Ansiaba dar algún sentido siniestro a esta marcha, en apariencia la más sencilla del mundo. ¿Es posible que en mi situación haya puesto mis esperanzas todas en Razumikin? ¿Pensaba yo realmente de él remedio? Se preguntaba con estupor. Reflexionaba, se frotaba la frente, y de repente, después de haber puesto algún tiempo su espíritu en tortura, brotó en su cerebro una extraña idea. Sí, iré a casa de Razumikin, pero no ahora. Iré a verle al día siguiente, cuando aquello esté hecho y mis negocios tengan otro aspecto. Apenas hubo pronunciado aquellas palabras, experimentó una brusca conmoción. «Cuando aquello esté hecho», exclamó con un sobresalto que le hizo levantarse del banco en que estaba sentado. «¿Sucederá eso? ¿Será posible?» Dejó el banco y se alejó con apresurado paso. Su primer movimiento fue el de dirigirse a su domicilio, mas ¿para qué?
volver a aquel aposento en que acababa de pasar más de un mes premeditando todo aquello. Al saltarle este pensamiento, se sintió disgustado y se puso a marchar a la aventura. Su temblor nervioso tomó un carácter febril. Se estremeció convulsivamente y, a pesar de la elevación de la temperatura, tenía frío. Casi a su pesar, cediendo a una especie de necesidad interior, se esforzaba en fijar su atención en los diversos objetos que encontraba para librarse de la obsesión de una idea que le trastornaba. En vano trataba de distraerse. A cada instante caía en su preocupación. Cuando levantaba la cabeza, dirigía sus miradas en torno suyo y olvidaba durante un minuto lo que venía pensando y aun el lugar donde se encontraba. De este modo fue como atravesó toda la plaza de Basilio Ostrov, desembocó en el pequeño Neva, pasó el puente y llegó a las islas. El verdor y la frescura regocijaron sus ojos, acostumbrados al polvo, a la cal, a los montones de arena y de escombros. Allí nada de ahogo, de exhalaciones metíficas, ni de tabernas. Pero pronto perdieron estas sensaciones nuevas su encanto y dieron lugar a una gran inquietud. A veces el joven se detenía delante de alguna quinta que surgía coquetonamente en medio de una vegetación riente. Miraba por la verja y veía en las terrazas y balcones mujeres elegantemente vestidas o niños que correteaban por los jardines. Se fijaba principalmente en las flores. Era lo que atraía más sus miradas. De tiempo en tiempo pasaban al lado de él caballeros y amazonas y soberbios carruajes. Los seguía con los ojos curiosos y los olvidaba antes de que lo hubiese perdido de vista. Se detuvo para contar el dinero que llevaba en el bolsillo y se encontró dueño, aproximadamente, de 30 kopecks. «He dado 20 al guardia y 3 a Anastasia por la carta», pensó. «Por consiguiente, son 43 o 50 kopecks los que dejé ayer en casa de Marmeladov». Había tenido motivo para comprobar el estado de su hacienda, pero un instante después ya no se acordaba de la razón por la cual sacó el dinero del bolsillo. A poco rato se acordó de comer, al pasar delante de un figón. Su estómago se lo recordaba. Entró en la taberna, se echó al cuerpo una copa de aguardiente y tomó un bocado. El poco aguardiente que acababa de tomar le hizo inmediatamente efecto. Le pesaban las piernas y le dio sueño. Quiso volverse a su casa, pero al llegar a Petrovsky Ostrov comprendió que no podía dar un paso más. Dejó, pues, el camino, penetró en el soto y se echó en la hierba, durmiéndose enseguida. Cuando se está algo enfermo, los sueños suelen distinguirse por su relieve extraordinario y por su asombrosa semejanza con la realidad. El cuadro es a veces monstruoso, pero la mise en scène y todo lo que pertenece a la representación son, sin embargo, tan verosímiles, los detalles tan minuciosos y ofrecen por lo imprevisto una combinación tan ingeniosa que el soñador, aunque sea un artista como Pushkin o Turgenev, sería incapaz despierto de inventarlos también. Estos sueños morbosos dejan siempre un gran recuerdo y afectan profundamente el organismo, ya quebrantado, del individuo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Se veía niño en la pequeña ciudad en que vivía entonces con su familia. Era un día festivo y al anochecer se paseaba extramuros acompañado de su padre. El tiempo era gris, la atmósfera pesada, los lugares exactamente tales como su memoria los recordaba.
En su sueño advirtió más de un detalle de que despierto no se acordaba. Veía todo el pueblo. En los alrededores ni un solo sauce blanco. Allá, muy lejos, en el confín del horizonte, un bosquecillo formaba una mancha negra. A algunos pasos del último jardín del pueblo había una gran taberna, delante de la cual no podía pasar con su padre ni una sola vez sin experimentar una desagradable impresión y un sentimiento de miedo. Siempre estaba llena de multitud de personas que charlaban, reían, se injuriaban, se pegaban o cantaban con voz ronca cosas repugnantes. Por los alrededores siempre se veían hombres borrachos. Al aproximarse Rodión se arrimaba a su padre y temblaba de pies a cabeza. El camino que conducía a la taberna estaba lleno de polvo negro. A 300 pasos de allí, este camino formaba un recodo y daba vuelta al cementerio de la ciudad. En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra, cubierta de una cúpula verde, a donde iba el niño 2 veces al año a oír misa con su padre y su madre cuando se celebraba el funeral por el eterno descanso de su abuela, muerta hacía mucho tiempo, y a quien no había conocido. Llevaban un pastel de arroz con una cruz encima hecha con pasas. El niño amaba esta iglesia, con sus viejas imágenes, en su mayor parte desprovistas de adornos, y su anciano capellán de cabeza temblona. Al lado de la piedra que marcaba el sitio donde reposaban los restos de la anciana, había una tumba pequeña, la del hermano mayor de Rodión, muerto a los 6 meses. Tampoco le había conocido, pero se le había dicho que había tenido un hermanito. Así es que cada vez que visitaba el cementerio, hacía piadosamente la señal de la cruz encima de la tumba pequeña, e inclinándose con respeto, la besaba. He aquí ahora su sueño. Va con su padre por el camino del Campo Santo. Pasan delante de la taberna. Él va asido de la mano de su padre y dirige miradas tenebrosas a la odiosa casa, donde reina mayor animación que de costumbre. Hay allí muchedumbre de campesinas y mujeres de clase media, vestidas con sus trajes domingueros, acompañadas de sus maridos y de la hez del pueblo. Todos están ebrios y todos cantan. Delante de la puerta de la taberna hay una de esas enormes carretas que se emplean de ordinario para el transporte de mercancías y toneles de vino, a las que suelen enganchar vigorosos caballos de gruesas patas y largas crines. A Raskolnikov le divertía contemplar aquellos robustos animales que arrastraban pesos enormes sin la menor fatiga. Pero ahora a esa pesada carreta estaba enganchada un caballejo flaquísimo, uno de esos escuálidos rocines que los mujiks acostumbran enganchar a grandes carros de madera o de heno y a los que muelen a palos, llegando hasta pegarles en los ojos y en los befos cuando las pobres bestias hacen esfuerzos para arrastrar el vehículo atascado. Este espectáculo, visto varias veces por Raskolnikov, le llenaba los ojos de lágrimas, y su madre, en tales casos, le apartaba siempre de la ventana. De repente se promueve un gran alboroto. De la taberna salen gritando, cantando y tocando la guitarra varios mujiks completamente ebrios. Llevan blusas rojas y azules y los capotes echados negligentemente sobre los hombros. «¡Subid, subid todos!», grita un hombre de robusto cuello, de rostro carnoso, color de zanahoria. «¡Os llevo a todos! ¡Subid!». Estas palabras provocan risas y exclamaciones. «¡Hacer el camino con semejante penco!». «Has perdido el juicio, Mikolka. ¿A quién se le ocurre enganchar ese jamelgo a semejante carro?». «De seguro que este rocín tiene más de 20 años». «¡Subid! ¡Os llevo a todos!», grita de nuevo Mikolka, subiendo al primer carro y poniéndose de pie en el pescante del vehículo, aferra las riendas.
El caballo Bayo se lo llevo a Madviei, y este animalucho, amigos míos, es una condenación para mí. Debiera matarlo. No gana lo que come. Os digo que subáis, ya veréis cómo lo hago galopar. Vaya si galopará. Y al decir esto, toma el látigo, gozoso con la idea de fustigar al pobre Jaco. Ea, subamos, puesto que dice que vamos a ir al galope, dijeron, burlándose los del grupo. Apuesto a que hace 10 años que no galopa. Buena marcha llevará. No tengáis miedo, amigos míos, tomad cada uno una vara y duro. Eso, se le arreará. Trepan todos al carro de Micolca riendo y burlándose. Han subido ya 6 hombres y queda sitio todavía. Con los que han montado va una gruesa campesina de rostro rubicundo, vestida con un traje de algodón rojo. En la cabeza una especie de gorro adornado con abalorios, y va partiendo avellanas y se ríe de tiempo en tiempo. También se ríe la gente que rodea el carro, y en efecto, ¿cómo no reírse ante la idea de que semejante penco lleve al galope a tantas personas? 2 de los que están en el carro toman látigos para ayudar a Micolca. ¡Andando! Grita este último. El caballo tira con todas sus fuerzas, pero lejos de galopar apenas si puede avanzar un paso. Patalea, gime y encoge los lomos bajo los golpes copiosos como el granizo que los 3 látigos le descargan. Redoblan las risas en el carro y en el grupo, pero Micolca se incomoda y golpea al Jaco con más fuerza, como si, en efecto, esperase hacerle galopar. «Dejadme subir a mí también, amigos míos», grita entre los espectadores un joven que arde en deseos de mezclarse con la alegre pandilla. «¡Sube!», respondió Micolca. «Subid todos, que yo le haré correr». Y sigue golpeando, y en su furor no sabe ya con qué pegarle al animal. «Papá, papá», dice el niño a su padre, «¿qué están haciendo? Pegan al pobre caballejo». «Vamos, vamos», dice el padre, «son borrachos que se divierten a su modo. Imbéciles, no les hagas caso». Quiere llevárselo, pero Rodión se desprende de las manos paternales y sin hacer caso de nada se acerca corriendo al caballo. El desgraciado cuadrúpedo no puede ya más. Resuella fatigosamente, trata de tirar, y poco falta para que no se caiga. «Pegadle, pegadle hasta que reviente», aúlla Micolca. «Eso es lo que hay que hacer. Yo os ayudaré». «Tú no eres cristiano, sino lobo», grita un viejo del grupo. «¿A quién se le ocurre que un animalejo tan pequeño pueda arrastrar un armatoste como este?», grita otro. «¡Bribón!», vocifera un tercero. «No es tuyo, es mío. Hago lo que quiero. Subid aún. Es preciso que galope». De repente la voz de Micolca queda ahogada por las carcajadas de la gente. El animal, atormentado por los palos, acaba por perder la paciencia, y a pesar de su debilidad, empieza a tirar coces. Hasta el mismo viejo se echa a reír, y había, en efecto, motivos de risa. Un caballo que no puede sostenerse en pie y que sin embargo cocea. 2 campesinos se destacan del grupo, y armados de látigos la emprenden a palos con el animal. Uno por la derecha y otro por la izquierda. «Dadle en los morros, en los ojos, sí, en los ojos», vociferaba Micolca. «Una canción, amigos», grita uno del corro, e inmediatamente toda la pandilla entona una canción soez al son de una pandereta. La campesina sigue partiendo avellanas y se ríe. Rodión se acerca al caballo y ve que le pegan en los ojos. Sí, en los ojos. El niño llora, se le subleva el corazón y corren sus lágrimas.
Uno de los verdugos le toca el rostro con el látigo, pero él no lo siente. Se retuerce las manos y grita. Después se dirige al viejo de la barba y cabellos blancos, que mueve la cabeza y condena aquellas demasías. Una mujer toma al niño de la mano y quiere apartarlo de esta escena, pero él se escapa y corre otra vez hacia el caballo. Este, ya casi sin fuerzas, intenta aún cocear. ¡Ah, maldito!, exclama Mikolka. Deja el látigo, se baja, toma del fondo del carro un largo y pesado garrote y lo blande con fuerza con las dos manos sobre el pobre caballo. —¡Lo va a matar! —gritaban en derredor suyo. —¡Lo matará! —¡Es mío! —grita Mikolka. Y el garrote, manejado por dos brazos vigorosos, cae con estrépito sobre el lomo del animal. —¡Fustígalo! ¿Por qué te detienes? —gritan varias voces en el grupo. De nuevo el garrote se levanta y cae sobre el espinazo de la pobre bestia. Bajo la violencia del golpe, el caballejo está a punto de caerse. Sin embargo, hace un supremo esfuerzo con todas las fuerzas que le quedan, tira en diversos sentidos para escapar de aquel suplicio, mas por todas partes encuentra los 6 látigos de sus perseguidores. Mikolka una y otra vez golpea a su víctima con el garrote. Está furioso por no poder matarlo de un solo golpe. —¡No quiere morir! —gritan los del grupo. —No le queda mucho de vida —observa uno de los que contemplan regocijados el bárbaro espectáculo—. Se acerca su último momento. —Dale con un hacha, es el medio de acabar con él —apunta un tercero. —Dejadme —dice Mikolka, y suelta el garrote, busca de nuevo en el carro y toma una barra de hierro. —¡Fuera! —grita y asesta un violento golpe al pobre caballo. El penco se tambalea, quiere aún tirar, pero un segundo golpe con la barra le tiende en el suelo, como si le hubiesen cortado instantáneamente los 4 miembros. —¡Acabemos! —aúlla Mikolka, que, fuera de sí, salta del carro. Algunos mocetones, rojos y avinados, agarran cada cual lo que tienen más a mano: látigos, palos, el garrote, y corren al caballo expirante. Mikolka, en pie, al lado de la bestia, la golpea sin cesar con la barra de hierro. El caballo extiende la cabeza y muere. —¡Ha muerto! —gritan en el grupo. —¿Por qué no quería galopar? —Era mío —gritó Mikolka, teniendo siempre en la mano la barra. Tenía los ojos inyectados de sangre. Parecía enfurecido porque la muerte le hubiese quitado su víctima. —La verdad, tú no eres cristiano —gritan indignados algunos asistentes. El pobre niño está fuera de sí. Dando voces, se abre paso por entre el grupo que rodea al caballo. Levanta la cabeza ensangrentada del cadáver, le besa en el hocico y en los ojos. Después, en un repentino arrebato de cólera, cierra los puños y se arroja sobre Mikolka. En aquel momento, su padre, que desde hace un rato le buscaba, lo encuentra al fin y le aparta de la gente. —Vámonos, vámonos —le dijo—, volvamos a casa. —Papá, ¿por qué han matado al pobre caballo? —solloza el niño, pero le falta la respiración. De su garganta salen roncos sonidos. —Son barbaridades de gente ebria. Nada tenemos que ver con ellos —dice el padre. Rodión le oprime entre sus brazos, pero siente tal fatiga. Quiere respirar, grita y se despierta. Raskolnikov se despertó jadeando, con el cuerpo húmedo y los cabellos empapados de sudor. Se sentó bajo un árbol y respiró con fuerza.
Gracias a Dios no ha sido más que un sueño, dijo. ¿Cómo? ¿Iré a tener fiebre? No sería extraño después de un sueño tan horroroso. Tenía quebrantados los miembros y el alma llena de obscuridad y de confusión. Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer la cabeza entre las manos. «Dios mío», exclamó, «¿será posible, en efecto, que yo tome un hacha y parta el cráneo de aquella mujer? ¿Será posible que yo ande por encima de sangre tibia y viscosa, que fuerce la cerradura, robe y me oculte, temblando, ensangrentado con el hacha? Señor, ¿será posible?» Al decir esto temblaba como la hoja en el árbol. «Pero, ¿por qué pienso en esas cosas?», continuó con profunda sorpresa. «Veamos. Sé muy bien que no soy capaz de ello. ¿Por qué, pues, me atormenta esa idea? Ayer ya, cuando fui a hacer el ensayo, comprendí perfectamente que aquello era superior a mis fuerzas. ¿De dónde procede que siga dando vueltas a la misma idea? Ayer, al bajar la escalera, iba diciendo que era innoble, odioso, repugnante. Solamente pensar en tal cosa me aterraba. No, no me atreveré. Esto es superior a mis fuerzas. Aunque todos mis razonamientos no dejasen lugar a duda, aunque todas las conclusiones a que he llegado durante un mes fuesen claras como el día, exactas como la aritmética, no podría decidirme a dar este paso. No soy capaz. ¿Por qué, pues? ¿Por qué ahora? Se levantó, miró en torno suyo como si se sorprendiese de estar allí y se encaminó hacia el puente T. Estaba pálido y le brillaban los ojos. Todo su ser mostraba decaimiento, pero comenzaba a respirar con más libertad. Se sentía ya libre del horrible peso que durante largo tiempo le había oprimido, y su alma recobraba la paz. «Señor», exclamó, «muéstrame mi camino y renunciaré a este designio maldito». Al atravesar el puente miró tranquilamente el río y contempló la resplandeciente puesta de sol. A pesar de su debilidad, no se sentía cansado. Se hubiera dicho que acababa de recobrar repentinamente la salud de su espíritu. Ahora es libre. Estaba roto el encanto. Había cesado de influir sobre él el horrible maleficio. Más tarde, Raskolnikov se acordó, minuto por minuto, del empleo de su tiempo durante aquellos días de crisis. Entre otras circunstancias, venía a menudo a su pensamiento una que, aun cuando en rigor no tenía nada de extraordinario, le preocupaba como una especie de terror supersticioso, a causa de la acción decisiva que había ejercido sobre su destino. He aquí el hecho que constituía para él siempre un enigma. ¿Por qué cuando cansado, exhausto, hubiera debido, como era natural, volver a su casa por el camino más corto y más directo, se le había ocurrido pasar por el mercado de heno, en donde nada, absolutamente nada le llamaba? Verdad era que este rodeo no alargaba mucho su caminar, pero resultaba completamente inútil. Se le había ocurrido 1000 veces volverse a su casa sin fijarse en el itinerario recorrido. «¿Pero por qué, pues?», se preguntaba siempre. «¿Por qué aquel encuentro tan importante, tan decisivo para mí, al mismo tiempo tan fortuito, que tuve en el mercado del heno, a donde no tenía para qué ir, se verificó en el momento mismo en que, dadas las disposiciones en que me encontraba, había de tener para mí las más graves y terribles consecuencias?» Tentado estaba de ver en esta fatal coincidencia el efecto de una predestinación. Cerca eran de las 9 cuando el joven llegó al mercado del heno. Los tenderos cerraban sus establecimientos.
Los vendedores ambulantes se preparaban, lo mismo que los tratantes, a volver a su casa. Obreros y desarrapados de toda especie bullían en los alrededores de los bodegones y tabernas que en el mercado de Leno ocupaban el piso bajo de la mayor parte de los edificios. Esta plaza y los pereúlogs de sus inmediaciones eran los lugares que Raskolnikov frecuentaba de mejor gana cuando salía sin saber a dónde ir. Allá, en efecto, sus harapos no llamaban la atención a nadie y podía, él, como cualquiera, pasearse vestido como tuviera por conveniente. En la esquina del Pereúlog de K, un mercader que, como los demás, se disponía a volver a su casa, hablaba con su mujer y con una conocida que acababa de aproximarse a ellos. Esta última era Isabel Ivanovna, hermana de Alena Ivanovna, la usurera en cuya casa Raskolnikov había entrado la víspera a empeñar su reloj y hacer el ensayo. De tiempo atrás sabía algo acerca de esta Isabel. Ella también le conocía. Era alta y desgarbada solterona de 35 años, tímida, dulce y casi idiota. Temblaba ante su hermana, que la trataba como esclava, la hacía trabajar día y noche y hasta le pegaba. En aquel momento su fisonomía expresaba indecisión, en tanto que, en pie, con un paquete en la mano, escuchaba atentamente lo que decían el vendedor y su mujer. Estos hablaban de algo importante, a juzgar por el calor que ponían en sus palabras. Cuando Raskolnikov vio de repente a Isabel, experimentó una sensación extraña parecida a profunda sorpresa, aunque este encuentro no tuviese nada de asombroso. «Es preciso que esté usted aquí para tratar el negocio, Isabel Ivanovna», dijo con fuerza el vendedor. «Venga usted mañana de 6 a 7. También vendrán los otros». «Mañana», dijo vacilante Isabel, que parecía temerosa de decidirse. «¿Tiene usted miedo, Alena Ivanovna?», dijo vivamente la vendedora, que era una mujerona enérgica. «No la perderé de vista, porque usted es como una niña. ¿Será posible que se deje usted dominar hasta este punto por una persona que no es, después de todo, más que su hermanastra?» «No diga usted ahora nada a Alena Ivanovna», dijo el marido. «Se lo aconsejo. Venga usted a casa sin consultarla. Se trata de un negocio ventajoso. Su hermana se convencerá de ello enseguida». «¿De modo que tengo que venir?» «Mañana, entre 6 y 7, vendrán también los demás. Es preciso que esté usted presente para decidir el asunto». «Le ofreceremos una taza de té», añadió la vendedora. «Está bien, vendré», respondió Isabel pensativa, y se dispuso a marcharse. Raskolnikov había pasado ya del grupo formado por las 3 personas y no oyó más. Había prudentemente acortado el paso, esforzándose por no perder palabra de la conversación. A la sorpresa del primer momento, había sucedido en él un vivo terror. Una casualidad imprevista le acababa de dar a conocer que al día siguiente, a las 7 de la tarde, Isabel, la hermana, la única compañera de la vieja, estaría fuera, y que, por lo tanto, al día siguiente, a las 7 en punto, la vieja se encontraría sola en su casa. El joven estaba a algunos pasos de su domicilio. Entró en su casa como si lo hubiesen condenado a muerte. No pensó en nada, ni estaba en disposición de pensar. Sintió súbitamente en todo su ser que no tenía ni voluntad ni libre albedrío, y que todo estaba definitivamente resuelto. Ciertamente, hubiera podido esperar años enteros sin una ocasión favorable, aun tratando de hacerla nacer como aquella que acababa de ofrecérsele. En todo caso, le habría sido difícil saber la víspera a ciencia cierta y sin correr el menor riesgo
sin comprometerse con preguntas imprudentes, que mañana, a tal hora, la vieja, a quien él quería matar, estaría sola en su casa. Fin de la sección 6.